Bueno, ¿cuál es su nombre? Victoria Eugenia Trujillo, ¿Cuál es su edad? 60 años. ¿Y a qué se desempeña? ¿A qué se dedica? Ahora, en el momento me desempeño como ama de casa. En el año de los años 24 Ujú. hasta los años 32 me desempeñé como secretaria general de una empresa de transporte de retiro de mercancía Ujú. de zona franca y terminal marítimo, manejo de los transportadores de camiones y montacargas. Se manejaba con mucha responsabilidad de parte de las oficinas y trabajadores, porque eran mercancías de mucho cuidado y delicadas. Se trabajaba con las empresas mmm, Philips de Colombia, Ujú. Cartón de Colombia, Almaviva, Ujú. Celianese y Fruco, etcétera, etcétera. ¿No? Exactamente cuál era su trabajo. Exactamente, yo desempeñaba, era secretaria general. Ujú. Pues manejo de archivos, manejo de facturación, manejo de rol de empleados y el manejo del retiro de mercancías, de las cuales había que hacer con manifiestos y cartaportes. Ok. En ese tiempo, ¿qué tecnología, pues en ese tiempo, qué tecnología usaban ustedes? Pues como qué herramientas usaban ustedes para hacer su trabajo. Se utilizaba la máquina de escribir Remington, se utilizaba las máquinas sumadoras manuales y se utilizaban los archivadores. Todo era a Ujú. punta del trabajo de la mano del hombre y se utilizaba también los teléfonos, Como de ruedita, sí, los los que son más teléfonos antiguos, de teclas. de teclas. ¿A qué edad empezó usted a trabajar, a laborar? Yo empecé a laborar a la edad de los 23 años. ¿Ese fue su primer trabajo? Sí, ese fue mi primer trabajo. Pero es que anteriormente uno tenía yo terminé mi sexto de bachillerato, pero un sexto de bachillerato era como decir unos 3 o 4 semestres de universidad. Y porque uno en el cuarto de bachillerato ya estaba preparado para trabajar en una oficina de muy alto rango. Ah, ok. ¿Y usted alcanzó a estrenar en ese trabajo alguna herramienta o tecnología nueva? Como que le dijeran, usted tiene que hacer desempeñarse con esta herramienta nueva. No, se alcanzó a utilizar en ese entonces lo que fue las máquinas de rodillo de 20 pulgadas, como era para utilizarlas para elaborar los manifiestos, las cartaportes. ¿Y qué cambios ha visto usted actualmente, pues, pensando en cuando el momento en que usted De ese trabajaba, momento, en cuando usted no, trabajaba ahora con la tecnología? no, ¿Cuáles son los avances que usted ha visto? los cambios que se ha visto en cuanto del tiempo anterior de Ujú. los 70 al año 98, 99, ha sido de mucha tecnología, pero a la vez pienso que están acabando con la inteligencia y las manualidades del hombre. ¿Por qué? Porque la tecnología pues se ha avanzado demasiado, entonces ya al hombre no le toca que sacrificarse mucho, como por decir, tener que escribir a mano, tener que estar pendiente de una ortografía, de elaborar una carta comercial, una carta de muchas referencias, ¿no? Ya todo eso se anuló. Claro, no han dejado toda la Todo lo han tecnología, dejado a todo la en bases de tecnología, datos, todo exacto. que se guarda en computadores y Hey, todo eso. Ok, entonces son como grandes cambios que usted ha observado, pues ahora en ese tiempo que usted ya no está sí, trabajando ni nada, lógico. pero... Mm. Ah, ok. ¿Usted se acuerda?
¿Cómo fue su primer jefe? Muy buena, con una persona de edad, con un hogar establecido, pero con mucha seriedad, tratando a sus empleados, tratando a su secretaria y mm, con un respeto único en todo sentido de la palabra. Ok, ese fue su primer trabajo, el de secretaria Sí, general en el puerto marítimo. ¿Puerto marítimo de dónde? Puerto de Barranquilla, zona Oh, franca, Puerto Marítimo de Barranquilla. ok, ¿y usted se desempeñó en algún otro trabajo? No, pues ya dejando eso, que ya me retiré por cuestiones laborales de mi casa, por cuidar mis hijos. Entonces ya después trabajé como independiente, vendiendo mercancía. Y sí, vendiendo mercancía, pero poco tiempo lo hice, porque Ok. las cosas se fueron poniendo, pues no daba compensación Ujú. del costo de la mercancía a lo que uno podía ganarse. Ah, ok. Y no sé, ¿algún otro comentario tiene respecto acerca de ese primer trabajo, en el puerto, cómo se manejaban las cosas? Se manejaban con mucha responsabilidad, había equipos de poca tecnología, pero, pero se elaboraban muy bien. Sí. Por ejemplo, los montacargas eh, trabajaban para el retiro de todas las cajas, de toda la maquinaria pesada, y lo mismo los transportadores. Exacto, ¿cómo era el momento en el que el buque cargado con la mercancía, cómo era como todo ese proceso, como la tecnología que usted veía, como lo que usted puede Pues observar de no ese tanto como proceso? tecnología, sino con responsabilidades. Se mandaban los montacargas de acuerdo a su quilaje, y ahí era donde eran pocos Ujú. los que sabían manejar un montacarga. Entonces ya era, por ejemplo, montacargas de alto cilindraje para las cargas más pesadas, pero había pocos montacarguistas que Sí. pudieran Como manejar esa certificado. maquinaria, sí. No había certificación mucha. ¿Qué opina o cómo ha visto usted el cambio como de la calidad de vida en general, de antes a Ay, actual? ahora, Sí, ¿cómo lo ha visto? ¿Como se ha ido como deteriorando? ¿O ha sido como lo mismo? ¿O qué opina? en cuanto al trato, se ha ido deteriorando en general, tanto juventud como hogares, como profesionales. ¿Piensas que se ha ido como perdiendo el El respeto, respeto, sí, como la seriedad? exacto. Se ha ido perdiendo en cuanto a responsabilidades de trabajo, ya la toman como muy folclóricamente. Y, y también es que anteriormente, como le digo, un bachiller era como hoy en día un universitario. Pero hoy en día hay mucho profesional. O sea, la vida se ha vuelto Se ha hasta vuelto, más dura porque exacto, uno porque tiene que irse preparándose más. ha habido mucho profesional en todas las áreas. Anteriormente el profesional era el médico, el abogado, el, la secretaria, la contadora, pero hoy en día no, hoy en día un bachiller no sirve sino para barrer y trapear. Ok, listo. Entonces yo creo que es así todo. Entonces, ya, muchas gracias. A la orden se joven Julián Andrés. Bien, por medio de este mapa mental eh, le explicaré la entrevista que se le realizó a la señora Victoria Eugenia Trujillo, la cual pues actualmente se desempeña como ama de casa, vive con su esposo, en los dos, y pues actualmente tiene 60 años, 66 años, perdón. Y pues lo que ella me contaba, en lo que ella me contó fue que durante toda su vida, a lo largo de su vida, tuvo solamente dos trabajos. Primero como secretaria general, el segundo ya trabajando independiente. En ese primer trabajo como secretaria general,
Lo realizó en la época más o menos de 1974 a 1982. A la edad de los 23 años empezó ella a laborar, más o menos en el 74. Ella me contaba que trabajó como secretaria general en una empresa de transporte de zona franca y terminal marítimo, precisamente en Barranquilla, en el puerto de Barranquilla. Me contaba que esta empresa pues manejaba los transportadores de camiones que se desplazaban a lo largo y ancho del país, llevando la mercancía hacia las diferentes ciudades, y además de eso manejaba también montacarguistas, los cuales pues en esa época eran muy pocos los certificados, los cuales se ubicaban en el puerto y tenían la labor de desembarcar y de embarcar la mercancía que llegaba, tanto como la que iba a ser despachada del puerto. Además de eso me contaba que esta empresa manejaba la mercancía de las empresas de Philips de Colombia, Cartón de Colombia, Almaviva, Fruco, etcétera, etcétera, y demás empresas con las que tenían convenios, contratos. Me cuenta que se acuerda que contándome de su primer jefe, me contaba que tiene un muy buen recuerdo de este por su seriedad, porque era un tipo responsable, una persona respetuosa, porque trataba o sea, tenía un buen trato y una calidez con los trabajadores. Además de eso, porque con ese primer jefe fue que ella aprendió bastante acerca del trabajo. Como secretaria general, a ella le tocaba desempeñarse en el manejo de los archivos, en el manejo de la facturación de la mercancía, de la que entraba, de la que salía, de las cuentas. Además de eso, pues en el manejo de los archivos, porque pues en esa época no existían las bases de datos ni ayudas de computadores para manejar todo en el computador, entonces tocaba manejar todo con archivos y en papel. Me contaba también el manejo del rol de los empleados, también del pago de los empleados y demás gastos que sostuvieran. Contaba también el manejo de los retiros de la mercancía. Le tocaba hacer los manifiestos y los cartaportes, que eran documentos requeridos en esa época para el ingreso y salida de la mercancía, pues requeridos por la parte del puerto aduanero de, pues, de impuestos y demás gastos que la mercancía tenía. Por otro lado, en su trabajo independiente, ya lo realizó a una pues más avanzada. Ya lo realizó acá en la ciudad de Cali, cuando estaba establecida acá ya con su familia. De igual forma, ese trabajo lo empezó a hacer en familia, lo empezó a hacer con una hermana y con su esposo. Bueno, ese trabajo lo que hacían era vendiendo mercancía en la ciudad de acá de Cali, vendiendo gafas y demás mercancía. Tenían un puesto, pero pues debido a malos manejos, este puesto quebró porque, pues no sé, problemas que tuvieron internos, no supieron manejar plata, dinero y no dio abasto este trabajo. Me contaba ella que en la parte de tecnología de esa época se manejaban, pues, que principalmente todo era hecho a mano, a la mano del hombre. Pues obviamente no tenían celulares en aquella época y que se manejaba mucho lo que eran los archivadores, lo que eran máquinas sumadoras manuales y también las máquinas de escribir Remington. Además de eso, pues que como no tenían celulares, pues se manejaban teléfonos muy antiguos, los cuales eran los teléfonos pues de rueda, los que conocemos como teléfonos muy antiguos. Me contaba ella que la única tecnología, pues, como la herramienta que le dieron a ella para manejar en aquella época o que ella alcanzó a utilizar, siendo esta herramienta nueva en aquella época, fue la máquina de rodillo de 20 pulgadas, con la cual podía hacer los manifiestos y las cartaportes de una forma más rápida y eficiente, pero que de igual forma no existía
tecnología, mucha tecnología con la cual pudiera ayudarse. Entonces todo era muy manual, tocaba hacer cuentas y todas estas cuestiones de facturación de manera muy manual. Bien, ahora me contaba ella también respecto a los cambios que ella observaba, pues que ella observa con respecto a aquella época y la actual. Y lo principal es que ella me contaba que pues ella sale a la edad de los 20, antes de los 20 años, ella ya había salido de bachillerato. Me contaba que a esa edad ya mucho al hacer sexto de bachillerato, que actualmente si no estoy mal es 11, el grado 11, ya los estudiantes quedaban listos pues para salir a trabajar a hablar de una a cualquier sector en general, entonces que ya quedaban preparados. Entonces ya me contaba que bachilleres antes eran igual a lo que actualmente son los universitarios, puesto que antes eso era como hacer en parte de una, o sea, el ser bachiller era ser parte de una, de una carrera, ya sea técnica o profesional. Me cuenta que ahora, a diferencia de hace algunos años, ve muchos profesionales en muchísimas áreas. Ponía el ejemplo de las montacargas. En aquella época eran pocos los profesionales, era el médico, el abogado y específicamente pocos los profesionales con cartón, pues en aquella época. A diferencia de ahora, hay muchas personas que son muchos profesionales de muchas áreas, pero que de igual forma necesitan más preparación, puesto que hay más competencia en el mercado, precisamente por el hecho de que hay muchos más profesionales. Me cuenta que respecto a la calidad de vida, siente que se ha ido deteriorando la calidad de vida, puesto que ella opina que se ha ido perdiendo el respeto, no solamente, o sea, el respeto de las personas y como el trato entre las personas se ha ido como perdiendo el respeto. Y de igual forma las responsabilidades en el trabajo, que las personas actualmente no tienen muchas responsabilidades a la hora de trabajar. Me cuenta que actualmente ve mucha más tecnología, pero que de igual forma esta tecnología acaba con la inteligencia del hombre, puesto que este ya no se esfuerza tanto. Viéndolo desde este punto de vista, desde el punto de vista de la secretaria, del trabajo que ella tenía que realizar, ya no tiene necesidad de escribir a mano, ni necesidad de revisar ortografía, y tampoco de mucho menos realizar sumar manuales, puesto que ahora pues la tecnología, me contaba ella, ha facilitado muchas cosas para el ser humano, pero que de igual forma lo va volviendo perezoso y va acabando con la inteligencia. Eso es lo que opina ella. Además de esto, me cuenta, pero no hizo mucho énfasis en esto, y es que el clima lo siento un poco más cálido, puesto, pues comparado con esa época, a pesar de que ya trabajó en un clima bastante caliente, me cuenta que de igual forma lo siente, que el clima ha ido cambiando hacia un poco más cálido. Además de esto, por los racionamientos y las sequías, siente que está ocurriendo algo con el planeta. Específicamente no sabe qué es, pero no está bien enterada, pero que está ocurriendo algo. Y bueno, en general, esto fue lo que se sacó de la entrevista de la señora Victoria Eugenia Trujillo. Muchas gracias.